Bueno, sean todos bienvenidos, estimados y estimadas del tercero de contabilidad B. El tema de la tutoría de hoy día del acompañamiento es descripción del movimiento. Y entonces vamos a trabajar un poco con la parte conceptual y con un ejemplo práctico para poder introducir este tema. Entonces, cuando nosotros tratamos de escribir el movimiento, suele suceder que es un tanto complicado de hacerlo, debido a que cada persona o cada ser humano tiene su percepción o tiene su concepto del movimiento. Y dependiendo de la percepción o la observación de cada ser humano, de cada persona, podemos decir que algún objeto se encuentre en reposo o en movimiento. Entonces, para eso vamos primero a plantear, ¿no es cierto? Voy a poner una foto aquí. Vamos a suponer en primera instancia que tenemos aquí a dos jovencitos. Aquí pongámoslos a los dos jovencitos. A poner en el lado izquierdo, vamos a poner a este joven, le vamos a llamar Carlos. Vamos a poner Carlos. Se va a llamar Carlos. Y aquí Carlos y Daniel. Buenos días, licenciado. Bueno, entonces estamos aquí exponiéndonos. Tenemos a Carlos y a Daniel. Buenos días, licenciado. Profe, yo estaba buscando el link y no encontraba. Tuve que subirme el link que ha pasado ayer. Ok, no hay problema, joven. A ver, déjenme ver. Pero ahorita les compartí el link. ¿Ustedes son contabilidad B o el A? El B. Sí, compartí ahorita el link. Revisen el grupo. Sí, licenciado, pero el último link que compartió no se abría, entonces más arriba había otro link que ya lo había compartido anteriormente. Profe, es que mire, yo le envié un capture ahí, ese que ahí por WhatsApp a usted que no me salía. Me salía, dice qué cosa. Ahí le envié por WhatsApp. Ahorita les volví a compartir el link para que no tengan problemas, ¿sí? Bueno, continuemos. Ya, licenciado. Entonces estábamos poniendo un ejemplo donde teníamos a Carlos y Daniel, ¿no es cierto? Que se encuentran ubicados en un punto X. Ahora vamos a poner otro. Vamos a suponer acá que acá vuelta tenemos un bus. Miren, acá tenemos un bus. En este bus también van dos personas. Vamos a suponer entonces que en este bus se encuentra Ana en el bus viajando y también que se encuentra ahí Berta. Entonces tenemos en el lado izquierdo a Carlos y Daniel y Ana y Berta en el bus. Entonces Carlos y Daniel están en la estación y Ana y Berta están viajando en el bus. Suponiendo esta situación hipotética, ¿no? Aunque no es tanto hipotética, es cotidiana, de la vida, es muy difícil saber cuándo un móvil, un objeto o cualquier sustancia se encuentra en movimiento o se encuentra en reposo. Entonces vamos a imaginar que Ana y Berta viajan aquí en este bus, en el bus que he puesto aquí al lado derecho. Y sus amigos Carlos y Daniel se encuentran en la estación en el lado izquierdo. Si Ana y Berta comienzan a observar a Carlos y Daniel, aunque ellas se encuentran en movimiento, ellas se van a dar cuenta que Carlos y Daniel se están moviendo. Y si tomáramos como referencia que Carlos y Daniel observan a Ana y Berta, Carlos y Daniel van a indicar de que Ana y Berta están en movimiento. Entonces, es muy complicado, como yo les digo, describir el movimiento porque todo va a depender de quién está observando, de quién está haciendo referencia
a la posición del objeto. Cuando Ana y Belén miran a Carlos y Daniel, ellos están referenciando a Carlos y Daniel y están viendo su ubicación, su posición. Entonces, ellas tienen una percepción de que se están moviendo, aunque nosotros sabemos que ellos en realidad se encuentran en la estación y no se han movido absolutamente nada. Y vuelta, si Carlos y Daniel son los que referencian algo, pues ellos se van a dar cuenta de que sí están en movimiento. Entonces, para saber si un cuerpo está en movimiento o está en reposo, se necesita determinar qué tipo de movimiento. Pero para eso necesitamos fijar un sistema de referencia. Entonces, con color morado vamos aquí a describir un sistema de referencia. Tenemos el sistema de referencia 1. Vamos a poner las coordenadas, vamos a poner aquí Y, le vamos a poner X. La magnitud por la que vamos a medir en este sistema de referencia son los metros, porque ellos se desplazan en metros, ¿no? Luego tenemos acá, en el bus, vamos a suponer a que Carlos y Daniel observan a Ana. Ahora vamos a tener otro segundo sistema de referencia. Acá. De igual manera, vamos a poner ejes de coordenadas Y y X. También en metros. Ahora, para que esta percepción sea un poco mejor, vamos a Carlos y Daniel a hacerlos un poquito más pequeñitos y el bus a hacerlos un poquito más pequeñito. Sabemos que todo esto parte del origen y vamos a dibujar una escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos a empezar a dibujar nuestra escala. Como ya lo habíamos venido haciendo en las primeras semanas, cuando trabajamos con vectores. Lo mismo en las ordenadas. Vamos también en las ordenadas a establecer una escala. Ahí tenemos la escala. Entonces aquí tenemos el sistema de referencia 1 y acá tenemos el número 2. De igual manera hagamos una escala acá. Parte del origen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Igual. Licenciado, buenos días. Vamos a establecer entonces una Recién ingresé porque no tenía luz en mi casa, recién llegó la luz. No hay problema, por favor, no necesito que se justifiquen, solo ingresen a la clase y atienden. Entonces estamos aquí dibujando o estableciendo sistemas de referencia con una escala. Ahora sí. Ayúdame. A ver, vamos a ver quién está conectado. Banderas, por favor, ayúdame leyendo el concepto que pegué ahorita en la pizarra. Sistema de referencia. Ok, un sistema de referencia es un sistema de coordenadas cartesianas más un reloj respecto a los cuales describimos el movimiento de los cuerpos. Muy bien, entonces basado en eso que hemos leído, ¿cuántos sistemas de referencia podemos observar en ese fenómeno que puse como ejemplo? Dos. ¿Cuántos podemos observar? Miren. Podemos darnos cuenta que existen dos sistemas de referencia. Uno, donde está Carlos y Daniel, y dos, donde está Ana y Berta. ¿Por qué hay dos sistemas de referencia? Porque cada uno de ellos, Ana y Berta, toman como referencia a Carlos y Daniel y los ven a ellos en una posición. Entonces, para ellas se ve este sistema de referencia de color morado.
Pero si Carlos y Daniel la observan a Ana y Berta viajar en el bus, ellos observan el sistema de referencia de color rosado. Entonces, en el ejemplo vemos dos sistemas de referencia, porque existen dos parejas de observadores. Si hubiera una tercera pareja de observadores, pues ahí veríamos más sistemas de referencia, porque la tercera pareja de observadores vería un tercer sistema de referencia. Ahora, hay algo muy importante. Dice que un sistema de referencia es un sistema de coordenadas cartesianas. Aquí dibujé un sistema de coordenadas cartesianas con dos ejes. Significaría que es un sistema de dos dimensiones. Pero dice que debe haber también un reloj. Entonces vamos a poner el reloj. ¿Por qué es importante tener un reloj? Porque necesitamos medir el tiempo, ¿sí? Necesitamos medir el tiempo para saber en qué momento cambia la posición de los objetos, los móviles o las sustancias que se encuentren en esos sistemas de referencia. Entonces aquí en este sistema de referencia falta también un reloj. Vamos a poner entonces un reloj aquí para medir el tiempo en el sistema de referencia 1. Vamos a poner un reloj en el sistema de referencia número 2. ¿Ya? Ahora, ¿sí está claro entonces el concepto de sistema de referencia? ¿Tienen alguna pregunta? Está todo claro. Continuemos entonces. Vamos con un segundo concepto. Ahí sí necesito que me ayude leyendo el concepto. Rodríguez. Síganme leyendo el concepto que pegué ahorita en la pizarra. Posición. La posición de un móvil es el punto del espacio donde se encuentra en un instante determinado, es decir, respecto a un sistema de referencia. Muy bien, gracias Rodríguez. Entonces, para poder describir una posición necesitamos un sistema de referencia. Tenemos entonces dos sistemas de referencia. El sistema de referencia donde está Carlos y Daniel y el sistema de referencia donde está Ana y Berta. Entonces, para poder graficar una posición, pues vamos a ubicarlo. Entonces, vamos a ver, en este momento se encuentran ellos aquí. Vamos a copiarlos. Ahí, el bus también vamos a moverlo. Acá. Entonces, vamos a ayudarnos de coordenadas rectangulares. Vamos a suponer entonces que Carlos y Daniel se encuentran en este punto, en esta posición. Entonces, esta posición le vamos a llamar una posición inicial. Si esto fuera una coordenada rectangular, ¿cuáles serían sus coordenadas? Ayúdame, Kevin Llanes. Ayúdame dictando la coordenada donde se encuentran Carlos y Daniel en el punto P sub 0. Veamos el gráfico. ¿Se encuentran en dónde? Se encuentran en el punto 3, ahora vamos a graficar otro punto número 2. Le vamos a llamar P final. De igual manera, ahora vamos de nuevo a ayudarnos en las coordenadas rectangulares. ¿Ya? Ayúdame, Jaramillo. ¿Cuáles serían las coordenadas ahora del punto P, donde se encuentra Carlos y Daniel? Jaramillo. Mándale. Ayúdame indicando la coordenada donde se encuentra Carlos y Daniel ahora en el punto P. Mira, observemos. 7x, 2y. Muy bien. Entonces se encuentra ubicada ahora aquí. Entonces, está clarito, ¿no? La posición de un móvil es el punto del espacio donde se encuentra en un instante determinado, es decir, respecto a un sistema de referencia. Entonces aquí yo he graficado la posición.
Pero para que esta sea una posición debe haber un tiempo. Entonces vamos a suponer que cuando Carlos y Daniel estaban en este punto, el tiempo inicial o el reloj marcaba 1 segundo. Y cuando se encontraban en este punto, el tiempo marcaba 4 segundos. Entonces miren, para que exista la posición debe haber un sistema de referencia, debe haber un reloj para medir el tiempo y debe haber un punto en el espacio donde se encuentre en un instante determinado. Ahora vamos a trabajar con posiciones, ahora con los buses en el sistema de referencia número 2. Ahí sí quisiera que me ayudara Soledad. Vamos de nuevo a trazar. Ahora vamos a trazar el puntito aquí. Le vamos a llamar este P inicial. Ayúdame dictando la coordenada de donde se encontraba el bus cuando el tiempo era 2 segundos. Ayúdame por favor, Soledad. Parra, ayúdame por favor. Ni Parra ni Soledad están entonces. Ayúdame, Romero. 3x,3y. Eso, muy bien. 3 en el eje de las X y 3 en el eje de las Y. Muy bien. Ahora vamos a ayudarnos con otra coordenada rectangular. Ayúdame, Vélez. Ahora vamos a tener el punto P. ¿Cuál será la coordenada del punto P? 7x y 4y. Muy bien. Entonces está claro, ¿no? La primera coordenada es el eje X, la segunda coordenada es el eje Y. Entonces, de igual manera, eso también debe tener un tiempo cuando hubo esa posición. Vamos a suponer que el bus se movió ahora a los 10 segundos. Miren, entonces, como ya estoy describiendo el movimiento ya lo describí como un sistema de referencia en 2 dimensiones, un sistema de coordenadas cartesianas. He ubicado diferentes posiciones, lo he graficado con coordenadas rectangulares, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si esto lo trasladara a un lenguaje matemático y comenzara a dibujar vectores? Entonces, si yo tomara como el origen, miren, aquí se formaría un vector, acá se formaría otro vector, lo mismo en el sistema de referencia número 2. Aquí se formaría un vector y acá se formaría otro vector. ¿Sí ven? Entonces aquí yo tendría el vector P sub 0 y tendría también el vector P final. En el otro caso lo mismo. Tendría el vector P inicial P sub 0 y el vector P final. Vamos a trabajar un último concepto y ya para describir el movimiento. Vamos con el último concepto. Ayúdame al azar, leyendo el concepto del movimiento. El movimiento se da cuando varía la posición de un cuerpo en un intervalo de tiempo respecto a un sistema de referencia. Muy bien, Salazar. Ahora yo te pregunto, en el primer sistema de referencia que dibujamos, el de color morado, donde está Carlos y Daniel, ¿existe movimiento? Sí, Veamos la gráfica. Sí, muy bien, sí existe movimiento.
¿Por qué existe el movimiento? Porque como pueden darse cuenta, estaban ubicados en esta posición y se movieron a esta posición de acá. ¿Y qué dice el concepto de movimiento? Se da cuando varía la posición de un cuerpo y lo han hecho en un intervalo de tiempo. Vamos a ver cuál es el intervalo de tiempo. Con otro color vamos a poner aquí, con el morado mismo para que vayan bien. Entonces, el intervalo de tiempo va a ser igual al tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, el intervalo de tiempo va a ser la resta de los dos, ¿no es cierto? Sería 4 menos 1. Significaría que se movieron por ¿cuántos segundos? Por 3 segundos. En el sistema de referencia número 1. Ahora ayúdame, Cisa Lima. Vamos a ver el sistema de referencia número 2. Cisa Lima, ¿existe Ya, movimiento en el sistema de referencia número 2? sí, Muy bien, sí existe también movimiento, ¿no? Porque ha habido un cambio de posición de P sub 0 a P. Ahora, ¿en qué tiempo se dio ese movimiento? Calculémoslo, ¿no? Vamos a calcularlo. Entonces, el tiempo para el caso número 2 va a ser igual al tiempo final menos el tiempo inicial. Vamos entonces aquí a resolver. Entonces el tiempo final han sido 10 segundos menos 2 segundos. Entonces, ¿qué tiempo estuvo el bus moviéndose? 8 8 segundos. segundos. Muy bien. Entonces, jóvenes, ¿tienen hasta ahí alguna pregunta? No está todo claro, ¿no? Entonces, con esto ya hemos definido 3 conceptos básicos. Primero, recapitulemos. ¿Qué es un sistema de referencia? Es un sistema de coordenadas cartesianas más un reloj que me ayuda a medir el tiempo, respecto a los cuales describimos el movimiento de los cuerpos. 2. ¿Qué es posición? La posición de un móvil es el punto en el espacio en donde se encuentra en un instante determinado, siempre en un sistema de referencia. ¿Quién determina el sistema de referencia? El que está observando o experimentando el fenómeno físico. Por eso es que yo les decía, si Carlos y Daniel son los que observan, pues ellos van a ver el sistema de referencia de Ana y Berta y van a ver el bus en movimiento. Pero si es Ana y Berta que están en el bus que observan a Carlos y Daniel, ellos van a ver el sistema de referencia de Carlos y Daniel y van a ver que Carlos y Daniel están en movimiento, aunque ellos se encuentren en reposo. Y por último, para que haya movimiento debe variar la posición. En otras palabras, para que haya movimiento deben haber 2 posiciones mínimo de un objeto o un móvil para que se pueda describir un movimiento. Entonces, si yo, por ejemplo, grafico una sola posición, no hay movimiento, porque el objeto se encuentra en reposo. Pero si grafico 2 posiciones, significa por ende que ya hubo movimiento, porque hay un desplazamiento, que no conocemos cuál será su trayectoria. Entonces, basado en eso, vamos a continuar ahora ya describiendo un movimiento ya un poco tomándolo en cuenta con las magnitudes del movimiento y tomándolo en cuenta como un movimiento vectorial. Vamos aquí a agrandar la imagen. Cristel Ramón, ayúdame leyendo, por favor, magnitudes del movimiento. A Cristel, ver, en el estudio de cualquier movimiento es necesario definir previamente las magnitudes, trayectoria, posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. ya, muy ¿Sigo? bien. Vamos entonces a entender. Entonces, dentro de cada movimiento o dentro del movimiento, cuando escribimos un movimiento, van a ver lo que son las magnitudes. Como yo les indicaba en clases anteriores, en física existen 2 tipos de magnitudes. Las primeras son las magnitudes escalares, con las cuales hay una escala.
y las vectoriales. Ahora, ¿cuáles son escalares y cuáles son vectoriales? Las escalares son aquellas que se pueden usar una escala y medir. Por ejemplo, 4 grados centígrados. Tienen un valor numérico que se mide, que tiene una escala y una unidad de medida. Esta unidad de medida es dada por el sistema internacional. ¿Quién es quien nos da estas unidades de medida? Otro ejemplo de una magnitud escalar tenemos, por ejemplo, la masa. Vamos a suponer que el profesor pesa 140 kilos. De igual manera, tiene una escala que es el 140, lo que hemos medido con instrumento de medida, en este caso una balanza, y su unidad del sistema internacional, que son los kilogramos, que es con el sistema internacional que se mide lo que es la masa. Ahora, ¿cuándo son vectoriales? Entonces, las vectoriales de igual manera tienen una escala y son medibles. Tienen una unidad de medida, pero también tienen una dirección y un sentido, entendiéndose que el sentido es la puntita de la flecha. La puntita de la flecha nos indica el sentido. Y la dirección es el ángulo. La dirección es el ángulo que forma. Entonces, un ejemplo de una magnitud vectorial, aquí yo he puesto un ejemplo, la velocidad. ¿Por qué es una magnitud vectorial? Porque primero, se puede medir. Segundo, tiene una unidad de medida también dada por el sistema internacional. Pero también tiene una dirección y un sentido. ¿Sí? ¿Por qué tiene una dirección y un sentido? Porque la velocidad puede ir hacia formando diferentes ángulos dentro de un sistema de referencia y puede ir hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, norte, sur, este, oeste, dependiendo del sistema de referencia que estemos topando. Entonces, dentro del movimiento, pues vamos a tener diferentes magnitudes. Una de ellas es la trayectoria, otra es la posición, otra es el desplazamiento, otra es la velocidad y otra es la aceleración. Donde prácticamente nos vamos a dar cuenta que la velocidad, la aceleración y el desplazamiento son vectoriales y nos vamos a dar cuenta que la trayectoria es aquella curva descrita por los puntos que ha pasado el móvil. Entonces vamos a suponer, miren aquí en este ejemplo que trae el libro, vemos una posición inicial. Vamos a suponer que aquí está el pajarito, P sub 0. Y otra posición final, P, donde está el pajarito en otro instante determinado. Entonces, si uno la posición inicial del pajarito con la posición final, se forma un vector. Ese vector es conocido como vector de desplazamiento. Y se lo representa con la letra griega delta y la letra R, para representar a un desplazamiento, que no es lo mismo que la trayectoria, ya que la trayectoria es una línea curvilínea, esta que ven aquí, ¿sí ven? Y la trayectoria puede tomar diferentes matices, que no necesariamente van a ser una línea recta. Y luego también tenemos lo que es el vector de posición. ¿Por qué se llama vector de posición? Porque es aquel vector que me indica una posición dada en un intervalo de tiempo dado. Entonces vamos aquí a graficar uno de los vectores de posición. Entonces aquí vemos un vector de posición. Este de aquí, que es el vector R sub 0. Y luego vemos otro vector de posición acá, que es el vector R. ¿Por qué se llama vector de posición? Porque va desde el origen hacia el puntito donde se encuentra ubicado el móvil, en este caso el pajarito. El pajarito puede seguir volando, ¿no? Y seguir teniendo diferentes posiciones durante toda esta trayectoria hasta que llegue a su destino, ¿no? Entonces pueden irse graficando diferentes vectores de posición.
tomando como referencia el origen. Entonces para acá habrá otro vector de posición, hacia acá habrá otro vector de posición, hasta que llegue al último, a la última posición tomada. Entonces eso es lo que son vectores de posición y eso es lo que es un vector de desplazamiento. ¿Preguntas, jóvenes, hasta ahí? Pueden preguntar, jóvenes, si tienen alguna duda. Rodríguez, ¿quieres preguntar algo? Activa No, tu- profe. No, licenciado. Está claro, No, ¿no? licenciado, todo está claro. Muy bien, Sí, vamos. profe, está claro con agua. Muy bien, vamos bien entonces. Vamos ahora a trabajar un poco con la ecuación del movimiento. Y con eso vamos a resolver un pequeño problema. Entonces, para describir estos vectores, o describir la posición de estos vectores, tenemos lo que se conoce como la ecuación del movimiento, o también llamado ecuación de la posición. Esta ecuación del movimiento está acompañado por dos vectores unitarios, el vector Y y el vector J. El vector Y es el que se encuentra en el eje horizontal. Vamos con otro color porque este no se observa. Este de aquí, el vector Y. Y también tenemos el vector J, que es el que se encuentra de forma vertical. ¿Por qué se llaman vectores unitarios? Porque son vectores que equivalen o corresponden a la unidad. O sea, tanto Y como J valen 1. ¿Por qué se los utiliza? Porque ustedes saben que cada posición podemos representarla con coordenadas, ¿no es cierto? En este caso utilizamos las coordenadas rectangulares. Vamos al caso de arriba. Si vieron que aquí graficamos utilizando coordenadas rectangulares, ¿no? Tenemos la coordenada 3,4, 7,2, 3,3, 7,4. ¿No es cierto? Esas coordenadas son unas coordenadas paramétricas que me van a representar la trayectoria. Pero para poder nosotros representarlas en una ecuación necesitamos referencia. Entonces el vector Y y el vector J es para hacer referencia esa coordenada paramétrica si está de forma horizontal o de forma vertical. Entonces vamos a suponer que queremos sacar la ecuación del movimiento de los ejemplos de arriba. Vamos a irnos de nuevo al ejemplo de arriba donde pusimos esto de aquí. Vamos a suponer que quiero encontrar la ecuación del movimiento del punto cero. Entonces voy a escribir. La ecuación del movimiento dice que es igual a X en el tiempo acompañado por el vector unitario Y, que está en la axila, más Y en el tiempo acompañado por el vector J, que está en la ordenada. Entonces, si yo quiero encontrar la ecuación del movimiento de esta coordenada, pues lo único que hago es reemplazar con los valores, ¿no es cierto? Entonces voy a decir que la posición, veo P sub 0, ¿en qué tiempo estaba? Estaba en tiempo de 1 segundo. Entonces la posición en 1 segundo va a ser igual a 3 en Y más 4 en J. Como esto es física, ponemos un paréntesis, ponemos en metros para indicar de que estamos en el sistema internacional. A ver, indícame, escuché a alguien que quería hablar. Licenciado, ya se acabó la hora. ¿Tienen otra hora más? No, licenciado, pero se pasó la hora, pero vale que profe eso porque para entenderlo un poco más mejor. Ya, lo que les menciono es que si tienen una hora con otro docente, sino para continuar y terminar de explicar el ejercicio, para podernos extender un poquito más. La clase continúa nomás. Y entonces vamos a continuar, ¿no? Entonces vamos a tratar de hasta las 2:30 para no extendernos, pero sí sería importante para que no lleven mucha tarea a casa. Los otros cursos les toca llevar tarea. Entonces, ¿qué es aquí lo que hicimos? Sacamos la ecuación del movimiento cuando
se encontraba la posición aquí en este punto. Vamos ahora a sacar la ecuación del movimiento cuando estemos en este punto. Ahí sí quisiera que me ayudara Banderas. Ayúdame, Banderas, a sacar la ecuación. Díctame, por favor, para escribir. Entonces, el vector de posición cuando el tiempo es 4 segundos va a ser igual. ¿A cuánto será igual? 7 en I más 2. 2 en J. Todo esto en metros. Y con eso encontré la ecuación del movimiento en este puntito de acá, en el punto P. ¿Hasta ahí, jóvenes, tenemos alguna pregunta? No, licenciado. No. Vamos ahora a tratar de sacar también la ecuación del movimiento del sistema de referencia número 2. A ver, alguien que me ayude a sacar la ecuación del movimiento para esta coordenada. Vamos ahora a sacar acá. Vamos a decir que cuando vale 2 segundos es igual. ¿A cuánto será igual? 3i más 3. 3. Eso, y todo eso en unidad del sistema internacional en metros. Y he encontrado la ecuación de este punto de aquí. Ahora vamos a encontrar la ecuación de este punto de acá, la ecuación del movimiento. Vamos a ver en qué tiempo ha sido. Ha sido en 10 segundos. A ver, ¿algún voluntario que me ayude dictando? 7i 7i más 4j. más 4. Luego ponemos un paréntesis y ponemos la unidad de medida del sistema internacional para el desplazamiento, que son los 2 metros. ¿Ya? Entonces con eso ya hemos aclarado, ¿no? Ya sabemos para qué sirve la ecuación del movimiento. Permite la ecuación del movimiento tener una expresión algebraica para representar el movimiento en una posición determinada dentro de un sistema de referencia de 2 dimensiones. En este caso utilizamos los vectores Y y J porque tenemos 2 dimensiones, tenemos X y Y. Y si hubiera una tercera dimensión, utilizáramos el vector K para acompañar al eje Z. Si tuviéramos un eje Z. Pongamos que tuviéramos X, Y y Z. Tuviéramos un sistema tridimensional. Acompañáramos del vector unitario K para dejar esa coordenada paramétrica y poder explicar y describir esa posición en ese intervalo de tiempo. Entonces, para eso sirve la ecuación del movimiento. Permite describir la posición de un móvil, un objeto, una sustancia a lo largo del tiempo, ayudándose de los vectores unitarios Y, J y utilizando los valores de las ecuaciones paramétricas de su trayectoria. Entonces, con eso yo ya puedo graficar mi posición. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Aplicarlo eso en la vida cotidiana ya con un ejercicio práctico. Vamos a mover nuestra pizarra. Miren, hemos avanzado bastante. Ahora vamos con un pequeño ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. Ahora sí, ¿algún voluntario que quiera leer el ejemplo, el enunciado o la experimentación? Stephanie, ayúdanos leyendo el enunciado. El vector de posición de un móvil es de RT igual a 5T y menos 3T 2 en unidades. J en unidades LSI. Continuemos. Determina la posición del móvil en los instantes. T igual a S2 y T igual a 5S. B. El vector desplazamiento entre los instantes
t igual s, t igual 2s y t igual 5s. Y su módulo c, la ecuación de la trayectoria, dibújala aproximadamente. Muy bien, voy a volver a repetir para aquellos que no escucharon. La experimentación dice, tenemos un vector de posición de un móvil donde R en el tiempo es igual a 5t y en la abscisa menos 3t cuadrado j en la ordenada. En unidades del sistema internacional, quiere decir que esa es una ecuación del movimiento de esa posición, que debe estar dada en metros. Y se determina, primero la posición del móvil cuando el tiempo se iguala a 2 segundos, o sea, un tiempo inicial. Y cuando t se iguala a 5 segundos, que viene a ser un tiempo final. Luego me pide encontrar el vector de desplazamiento. ¿Cuánto se ha desplazado ese móvil? Y por último me pide encontrar el módulo, la ecuación de la trayectoria y graficar la trayectoria para saber qué tipo de trayectoria ha descrito. Entonces vamos resolviendo y encontrando cada uno de estas magnitudes que nos pide. Primero nos pide la posición, luego nos pide encontrar el desplazamiento. Entonces vamos a encontrar la posición. Para esto primero debemos poner el intervalo de tiempo. Entonces vamos a resolver cuando t es igual a 2 segundos. Luego escribimos nuestra ecuación del movimiento. Kevin, por favor, desactiva tu micrófono, está ocasionando ruido. Escribimos la ecuación tal y como nos la dieron. 5ti menos 3t cuadrado j. Ahora reemplazamos. Donde veamos la letrita t le vamos a reemplazar con el valor que nos da del tiempo. Entonces la posición a los 2 segundos ha sido igual a 5 por 2, que vale t, en la abscisa y, o vector y, menos 3 por t, que vale 2, elevado al cuadrado en el vector j. Todo esto dice que en unidad del sistema internacional. Entonces, para todo desplazamiento, el sistema internacional me dice que la unidad de medida son los metros. Vamos a escribir aquí metros. Ahora aquí ya lo que me queda es pura carpintería. Necesito ahora simplemente resolver, ¿no? Entonces, el vector de posición o la posición a los 2 segundos es igual. Aquí multiplico 5 por 2, me queda 10 en y. Menos, ahora resuelvo, 2 al cuadrado me queda 4, 4 por 3 me queda 12. 12j en metros. Y con eso he encontrado la posición inicial cuando el tiempo ha sido 2 segundos. Ahora vamos a resolver y encontrar cuando sea el tiempo 5 segundos. De igual manera, vamos a poner en el lado derecho. Ahora el tiempo vale 5 segundos. De igual manera, escribo la ecuación del movimiento. Entonces digo, vector de posición en el tiempo es igual a 5 veces t en i menos 3 veces por 3 al cuadrado en j. Y ahora reemplazo, ¿no? Entonces digo, el vector de posición, el móvil a los 5 segundos está ubicado en 5 por 5 en i menos 3 veces por el valor de t, que vale 5 al cuadrado en el vector unitario j. Y todo esto en unidades del sistema internacional, que son los metros. Ahora tengo que simplemente resolver, ¿no? Entonces aquí me quedaría 5 por 5, me queda 25. 25 25i menos 5 menos al cuadrado me queda ¿cuánto? 25, ¿no? 25. Licenciado, Dígame. alguien de mi curso me sacó
para escuchar la clase. No, hijo, no te sacan, es la conectividad. Cuando está malo la conectividad del internet se sale nomás. Nadie nos está sacando. Es la conectividad donde tú te encuentras en tu hogar, en la casita. El internet debe estar 75. de ruido. ¿Ya? Entonces nos ha quedado que el vector en la posición, en los 5 segundos ha sido igual a 25i menos 75j. Miren, ya hemos encontrado entonces dos posiciones de ese móvil. Ahora, me pide que encuentre el vector de desplazamiento. Miren, hemos encontrado la posición del móvil en t igual a 2 y en t igual a 5, pero me pide encontrar el vector de desplazamiento. ¿Cómo encuentro el vector de desplazamiento? Entonces, para eso, me voy a ayudar con la fórmula de la pendiente. Dice que el vector de desplazamiento va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Ahora, ¿cuál será la posición inicial y cuál es la posición final? La posición inicial siempre es el primero, ¿no? El que viene con el tiempo de 2. Entonces, este va a ser el vector o la posición inicial. Y la posición final, pues, el que tenga 5 segundos o el del último tramo. En este caso va a ser el de aquí. Entonces ahí lo que me tocaría es aplicar la fórmula, ¿no? Esta fórmula que vemos aquí. Esta fórmula debemos aplicar. Déjenme aquí borrar esto porque esto parece una V. Es la R. Ahí sí. Ahora vamos a reemplazar. Mi vector de desplazamiento va a ser igual al vector mayor. ¿Cuánto vale el vector mayor? Vale 25 y menos 75 en J. Ahora vemos que aquí hay un signo menos, ¿no? Menos el vector de posición inicial. ¿Cuánto vale nuestro vector de posición inicial? 10. Abrimos un paréntesis porque hay un signo que va a afectar toda la expresión, ¿no? 10i menos 12 J. Luego, ¿qué es lo que debemos hacer? Resolver el paréntesis, ¿no? Vamos entonces a resolver el paréntesis. Entonces, mi desplazamiento va a ser igual. Aquí no podemos hacer nada, aquí sigue igual. 25i menos 75j. Luego aquí destruimos el paréntesis. Menos por más nos va a dar menos. Nos quedaría aquí menos 10i. Y luego aquí aplicamos menos por menos da más. Aquí nos quedaría 12j. Ahora nos damos cuenta y nos percatamos que existen términos semejantes. Son aquellos términos que son iguales. Vamos a marcar con otro color para que se den cuenta. Miren, aquí tenemos un término que está acompañado de i y acá otro término que está acompañado de i. Entonces vamos a hacer una suma y resta de términos semejantes. Entonces el vector de desplazamiento va a ser igual. 25 menos 10 nos queda 15. Sí. 15. Y luego vemos acá también que hay otros términos semejantes que son los vectores j. Tenemos uno aquí y otro acá. De igual manera vamos a sumar y restarlo. Entonces menos 75 y más 12 me queda menos 63. 63 J. Como esto es el sistema internacional, pues ponemos un paréntesis y ponemos metros. Y con eso hemos encontrado nuestro vector de desplazamiento. Voy a ponerles aquí para que no se olviden. Hemos encontrado entonces aquí el vector
de desplazamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? ¿Fácil o difícil? Se ve un poco tedioso, pero no es nada del otro mundo. Entonces hemos encontrado el vector de desplazamiento. Es esta parte de acá. Ahora me pide también encontrar su módulo. Saber cuánto es que en realidad se ha desplazado. Porque yo tengo una posición aquí y otra acá. Y se formó entre los dos un vector, ¿no es cierto? Se formó el vector de desplazamiento. Quiero saber cuánto mide esa magnitud. Entonces, para eso nos vamos a ayudar con el teorema de Pitágoras. Nos vamos a recordar. Continuemos con la clase. Luego conversamos de eso. Pues entonces queremos encontrar el desplazamiento. Entonces nos vamos a ayudar por Pitágoras. ¿Qué decía Pitágoras? Para encontrar la hipotenusa lo hacíamos con la raíz cuadrada del cateto adyacente elevado al cuadrado más el cateto opuesto elevado al cuadrado. ¿Por qué hacíamos eso, no? Porque se formaba un triángulo rectángulo. En este caso, para encontrar el módulo del vector de desplazamiento, lo vamos a hacer de la misma manera, encontrando la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora, ¿qué vale x y qué vale y? Entonces me va a ayudar de la ecuación del movimiento. En la ecuación del movimiento decía que lo que acompaña ahí es x y que lo que acompaña a j es y. Entonces con eso yo ya puedo encontrar mi módulo, saber cuánto ha sido ese desplazamiento. Entonces x, ¿cuánto vale? Vale 15. 15 elevado al cuadrado. Más y que vale menos 63 elevado al cuadrado. Luego resuelvo. Me voy a ayudar de mi calculadora. Vamos a ver entonces 15 elevado al cuadrado me da 225. 225. Aquí este menos se va a hacer positivo. Vamos a elevar 63 al cuadrado. Me da 3.969. Vamos a escribirlo acá. 3.969. Luego resolvemos la raíz. Tomamos, ¿no es cierto? Eso nos da 4.194. Entonces vamos a escribir raíz de 4.194. Sacamos la raíz de ese valor. Nos ha salido entonces que el desplazamiento, ¿cuánto ha sido? Vamos a ver de nuevo el desplazamiento. 64.8, ¿no? Entonces quiere decir que se ha desplazado 64.8 metros. Y miren cómo ayudando por Pitágoras encontré el módulo del desplazamiento. En otras palabras, aquí lo que encontré es esto de aquí. ¿Cuánto se desplazó el pajarito? De aquí a acá abajo. Encontré su desplazamiento. ¿Tienen hasta ahí, jóvenes, alguna pregunta? No, Estamos claros, ¿no? Encontramos entonces... No, licenciado, ninguna pregunta. Está todo claro, licenciado. Clarísimo. Muy bien, saca. Ahora lo único que nos faltaría ahora es encontrar la ecuación de la trayectoria, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la ecuación de la trayectoria? Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero es copiar de nuevo la ecuación inicial que nos dieron. La ecuación inicial que nos dieron era esta. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, queríamos encontrar la ecuación de la trayectoria. Vamos a encontrar entonces la ecuación de la trayectoria. Vamos entonces a poner la ecuación de la trayectoria 5t
en y menos 3t cuadrado en j. Tenemos ahí la ecuación de la posición y del movimiento, pero necesitamos ahora graficar, necesitamos saber la trayectoria. Entonces nos vamos a acordar de la ecuación del movimiento. Vamos a coger con otro color rojo. La ecuación del movimiento que decía. Lo que acompaña ahí es X y lo que acompaña a J es Y. Eso nos decía la ecuación del movimiento. Y quiere decir que esto es X y que esto es Y. Entonces puedo decir que X va a ser igual a 5 veces el tiempo. Y puedo decir que Y va a ser igual a menos 3 veces el tiempo al cuadrado. Ahora, como todo hay que dejar en función de una sola variable, voy a despejar de la primera el tiempo. Entonces el tiempo basado en la primera ecuación va a ser igual a X sobre 5. Ahora, una vez que ya tengo sacado todas estas ecuaciones, pues reemplazo. Entonces Y va a ser igual a menos 3 veces el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? El tiempo vale X sobre 5 elevado al cuadrado. En otras palabras, Y va a ser igual a menos 3X al cuadrado sobre 5. Ahora, ¿cómo yo logro graficar eso? Para eso entonces tengo que hacerme una tablita. Me voy a dibujar entonces una tablita. En esta tablita, en la primera columna voy a poner el tiempo. En la segunda columna voy a poner lo que voy a graficar en X. Y en la última voy a poner lo que voy a graficar en Y. Luego reemplazo con los valores. Ahora voy a decir, vamos a empezar entonces cuando el tiempo es 1 segundo, X va a valer, reemplazo 5 por T, como ahora T vale 1, X valdría 5. Ahora voy con Y, ¿cuánto valdrá Y? Reemplazo, ¿no? Menos 3 por lo que valga X. ¿Cuánto vale X? X ahora vale 5. 5 al cuadrado, ¿no es cierto? Aquí nos olvidamos de haber hecho algo, que este 5 también se eleva al cuadrado, entonces aquí sería 25, ¿no? Corrijamos eso. Ya dejé. Ahí, 25. Sobre 25. Podemos simplificar, ¿no? 25 de arriba con 25 de abajo nos quedaría que Y vale ahora menos 3. Y miren, ya he encontrado el valor cuando el tiempo es igual a 1. Ahora también voy a encontrar cuando el tiempo valga 2. ¿Cuánto valdrá X? Ahora X va a valer 5 por T. Como el tiempo vale 2, sería ahora que X vale 10. Ahora, ¿cuánto me valdría Y? Licenciado, se me fue el internet, disculpe. Entonces ahora vamos a reemplazar menos 3 por el valor de X. X vale ahora 10 elevado al cuadrado sobre 25. Ahora, ¿cuánto nos saldrá esto? Vamos a reemplazar. Entonces 10 elevado al cuadrado dividido para 25 me da 4. Por 3 me va a dar menos 2. ¿Sí ven? Entonces yo aquí ya voy encontrando mis coordenadas. Entonces en este punto voy a ir sacando mis coordenadas. Entonces aquí voy a sacar mi coordenada para poder graficar mi trayectoria. Entonces aquí mi coordenada será en X5 y en Y vale menos 3. Acá, cuando valga 2 segundos, va a valer 10X y Y va a valer menos
Ahora lo que me tocaría es graficarlo, ¿no? Vamos a irlo graficando. Entonces aquí me voy a ayudar y voy a graficarlo. Vamos a graficarlo. Vamos al color rojo. Dibujamos sistema de referencia. En X. 1, 2, 3, 4, 5. Y menos 3 en Y. 1, 2, 3. Pues me ayudo los puntitos y más o menos quedará por aquí, ¿no? Vamos a poner aquí, cambiar el formato del fondo para que se pueda observar mejor. A ver, veamos un formato de fondo que se vea mejor. Ahí estamos bien. Ahora la otra coordenada dice 10. Vamos con otro color la coordenada. 6, 7, 8, 9, 10. Y acá me dice menos 2. Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11 y menos 2. Grafico la coordenada. Y el puntito nos quedará por acá. Por aquí. Aquí entonces menos 2. Entonces aquí tengo el punto 1 y el punto 2. Ahora lo mismo tendría que hacer, ya les quedaría para tarea a la casa, encontrar cuando el tiempo valga 3, 4, hasta el 10, para que puedan encontrar la ecuación de la trayectoria. El gráfico más o menos les debe quedar algo así. Aquí les envío la captura para que vean cómo les debe quedar el gráfico. Miren, el gráfico les debe quedar algo similar a esto, donde la trayectoria, la estoy pintando con amarillo, es una parábola. Entonces efectivamente ha sido un pajarito que ha estado volando y luego ha ido en picada. Miren entonces cómo ayudándonos un poquito de matemática hemos resuelto y hemos encontrado diferentes magnitudes, las posiciones, el desplazamiento y la trayectoria a partir de una ecuación del movimiento. Entonces como tarea van a terminar la tabla y el ejercicio con intervalos de tiempo de 1 hasta 10 segundos para poder graficar toda la trayectoria. En su canal de YouTube. Esa cosa se llama esa tutoría. Sí, jóvenes, voy a subir todas las clases en el canal de YouTube para que ustedes puedan revisar en diferido. Como tarea tienen que resolver ese ejercicio. Ya les voy a compartir en el canal, en el grupo del WhatsApp, para que ustedes puedan resolver y hacer la tarea. Lo resuelven en la carpeta, lo guardan en la carpeta. Si retornamos, me entregan de forma presencial. Si no retornamos, me lo envían a mi correo institucional. Ya les decía. Ahí que se fue lo que hicimos aquí entonces. Vuelvo a repetir, lo realizan y lo resuelven en la carpeta. Si retornamos, me lo entregan de forma presencial y si no, me lo envían de forma digital. ¿A dónde? A mi correo institucional. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, jóvenes, ya he terminado la sesión. Por favor, activen sus cámaras y nos vemos aquí en la próxima clase.